Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este sería el inicio del tema límite, que es el tema que nos corresponde a nosotros para el séptimo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en el límite es que nosotros tenemos que ver el concepto. Nosotros vamos a analizar el concepto de límite desde la descripción gráfica. Bueno, entonces nosotros cuando decimos límite, hablamos de el análisis en un punto. Antes, cuando analizábamos las funciones, por ahí analizamos lo que pasa en todo el dominio de una función. Ahora nos interesa saber qué pasa, no en un punto en particular, sino qué pasa a los costados de ese punto. Por ejemplo, nosotros acá decimos el límite cuando x tiende a 2, así se lee esta partecita que tenemos acá, se escribe lim sobre x, flechita 2. 2 es el numerito que tenemos acá, que es el punto A, que está en rojo. Ese es el punto en el que nosotros queremos sacar el límite de nuestra función. La función sería acá, la verdecita que veríamos acá. Bien, entonces nosotros ahora en el límite, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en el límite no nos interesa saber qué pasa en ese punto en específico, sino qué pasa a los costados, o qué pasa en números muy cercanos al número que queremos sacar el límite, que en este caso es 2. Entonces para eso tenemos que agarrar dos puntos que estén a izquierda y derecha y hacer que esos puntos tiendan a acercarse al punto que quiero sacar el límite. Y lo que queremos analizar con eso es a ver qué pasa con nuestras imágenes. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, agarramos un punto cualquiera de x y hacemos que se acerque. Vamos viendo qué pasa cuando el punto del costadito hacia la izquierda se va acercando al punto A. Lo que nosotros queremos ir viendo es cuando el punto se va acercando, vieron que ahí se va acercando al valor A, queremos saber qué pasa con el valor de G de las imágenes. ¿Vieron? Acá la imagen es 0,3 casi. Y vamos a ir viendo a qué número esas imágenes se van a tender a acercar, ¿sí? Cada vez que decimos algo tiende a, hablamos de límite. Entonces, ¿qué pasa con las imágenes cuando mi valor se tiende a acercar al punto? Entonces, lo que pasa acá, es que esto tiende a acercarse a estos valores que están acá. Ahora, ¿qué pasa por derecha? Por derecha, ahora las imágenes van a irse corriendo, ¿no? Nosotros siempre queremos ver qué pasa con las imágenes de esos valores. Ven, si ustedes ven acá tenemos marcada el punto que intersecta en la función, por lo tanto la imagen, o sea la imagen de 2, 6 sería en este caso aproximadamente un poquito menos que 2. Entonces a medida que la distancia se va cortando, vamos viendo qué va pasando, qué número tiende a valer la imagen, siempre la imagen. Entonces, a medida que se va tendiendo a acercar, decimos que entonces el límite, cuando x tiende a 2, de mi función va a ser 1. ¿Por qué? Porque por izquierda y por derecha tienden a acercarse al valor 1. Entonces decimos el límite cuando x tiende a 2 de la función va a ser 1. ¿Sí? Otra vez lo vuelvo a mostrar. Por derecha se tiende a acercar, se va acercando. Vemos lo que pasa con el punto C. El punto C, ¿a qué punto tiende a valer? Tiende a ser al valor 1, 0. Y el punto E, que viene del otro lado, lo mismo, se tiende a acercar al valor, a la imagen 1. Entonces, lo que el límite nos viene a enseñar es, o lo que nosotros queremos analizar con el límite es, ¿qué pasa con las imágenes de los puntos que están cerquita del punto determinado en el que quiero sacar el límite? O sea,
lo que yo quiero analizar en este caso particular es qué pasa con las imágenes de los números que están al costadito del 2 y a qué número tienden a ser esas imágenes. Es muy importante que tengamos en cuenta que a nosotros, en el caso del límite, no nos interesa saber qué pasa en ese punto en particular. Si la imagen existe, si no existe, si es una asíntota, si va al infinito, si es un número en particular. No nos importa cuál es la imagen del punto, qué pasa en ese valor en particular. Lo que nos importa es a qué tiende, a qué valor se tiende a acercar, o sea, en qué valor se tienden a juntar, si se juntan, si están separados. Eso es lo que nos interesa a nosotros analizar en el caso del límite. Bien, esta es la interpretación gráfica de lo que sería la definición de límite. Bien, hoy entonces ahora tenemos los límites laterales. ¿Qué serían los límites laterales? Eso es lo que yo digo, a qué tiende cuando yo me acerco a mi límite por derecha y cuando me acerco a mi límite por izquierda, ¿no? Cuando yo tengo los límites laterales tienen una denotación muy particular, que son igual que el límite común, cuando x tiende a 2, por ejemplo, por derecha con un más arriba. ¿Por qué con un más? Porque a la derecha del 0 están los números positivos y a la izquierda están los números negativos. Así que nos va a quedar límite cuando x tiende a 2 por izquierda. ¿Sí? Y siempre de mi función. Como yo no tengo la formulita que define mi función, yo pongo f de x o el nombre de la función que a mí me determinan. Cuando yo tenga cuál es mi función específica, la tengo determinada con una función. Ahí yo escribo, en vez de f de x, escribo mi función. En nuestro gráfico tenemos el límite por izquierda, sería el punto G. Por izquierda, el punto G tiende a tener la imagen 1. Por lo tanto, por izquierda tiene el valor 2, el valor 1, por lo tanto por izquierda tiene el valor 1, y por derecha, que es el punto E, cuando se acercan por derecha, ¿por qué decimos por izquierda y por derecha? Porque las imágenes se acercan por la derecha, ¿no? Vienen acercándose de acá, en dirección hacia la izquierda, y la otra se viene acercando al punto hacia la derecha. Por eso se dicen los límites laterales por izquierda y por derecha. Entonces, por derecha el valor tiende a acercarse, la imagen de los puntos tienden a acercarse a 1. Entonces yo diría, por derecha el límite es 1, por izquierda el límite es 1 también. Cuando los límites laterales son iguales, se dice que el límite general existe. ¿Qué significa que el límite exista? Ahí lo voy a explicar. La existencia del límite. Entonces tenemos que el límite, si hablamos de la existencia del límite, hablamos de que el límite no existe en todos los casos. Entonces, para que el límite exista, lo que tiene que pasar es que los límites laterales sean iguales. Entonces, nosotros tenemos que pensar el límite, en este caso cuando x tiende a 3, siempre cuando dice x tiende a 3, antes decía x tiende a 2, siempre queremos analizar en un punto en particular. Entonces decimos, no nos importa qué pasa en toda nuestra función, sino que queremos saber qué pasa en ese punto, cerquita de ese punto, en ese punto x3, que es el puntito que tenemos acá. ¿Qué pasa en ese lugar de la función? No me importa qué pasa en toda la función, sino qué pasa en ese lugar específico de la función, en ese punto, a los costados de ese punto específico. Entonces decimos, para analizar un límite, decimos el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a 3 por derecha. Ahí creo que me quedo muy arriba.
Si bien el más y el menos son como un exponente, ¿no? O sea, está como arribita del número, del punto al que queremos sacar el límite. Entonces, bueno, ahora como hacíamos antes, ahora lo que queremos hacer entonces es, cuando yo me quiero acercar entonces por izquierda, llego por izquierda, me acerco al 3. Entonces me fijo, yo voy me pongo mi lápiz o mi dedo, lo que yo quiera, sobre mi función y me acerco hacia el valor que quiero sacar del límite. Entonces digo por izquierda, me acerco y tiende a ser el valor 2. Entonces digo que el límite por izquierda tiende a ser 2. Y ahora el límite por derecha, el valor tiende a ser por derecha. Me acerco desde la derecha. Entonces por derecha me acerco, me paro sobre mi función, me acerco y tiende a ser por derecha el valor 3. Bien, ¿vieron que antes nos daban que los límites laterales eran iguales? Ahora los límites nos dan que son distintos. Eso es porque nuestra función, como vemos en nuestro gráfico, se ve separadita así. Puede estar así al revés. Eso es indiferente. Esa es la información que nosotros recabamos con los límites. A ver, si a los costados se junta, se separa, si tiende al infinito, si hay una asíntota. Esto es la información que nos permite analizar el límite. Entonces, cuando tenemos que nuestros límites laterales son diferentes, tenemos que el límite cuando x tiende a 3 de f de x no existe. ¿Sí? Entonces, el límite existe solo si los límites laterales, si cuando yo me acerco por izquierda o me acerco por derecha, tiende a acercarse, a juntarse al mismo valor, ¿no? En el caso de los límites finitos. Bien, entonces, el límite general puede no existir. Ahora tenemos otro caso en el que tenemos que también, para analizar el límite, tenemos que analizar los límites laterales. Entonces decimos el límite cuando x tiende a 0, podemos sacar el valor acá donde están las flechitas, de f de x por izquierda, y el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Para que me lo más feo. Bien, entonces tenemos por derecha, que es el de abajito, por derecha tenemos que cuando nos paramos sobre nuestra función y nos acercamos, el límite tiende a ser 0. Porque la imagen, siempre analizamos la imagen, siempre leemos la imagen, tiende a ser el valor 0. Ahora, por izquierda no tenemos más función porque la función se corta ahí en 0. Entonces, como no tenemos función, no podemos analizar ningún límite. Entonces, el límite por izquierda no existe. ¿Sí? Entonces, como tengo algo que es un número y algo que no existe y no los puedo comparar, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. Bien, entonces la única forma de que el límite exista es que ambos límites laterales tiendan a ser el mismo valor, el mismo símbolo. Bien, esto es lo que les tiene que quedar grabado. El límite existe solamente cuando los límites laterales son iguales. Cuando yo me acerco por izquierda y me da un valor en la imagen, me acerco por derecha y me da el mismo valor en la imagen. Entonces, gráficamente se tienden a juntar en el caso de los límites finitos. Bien, todo lo que vimos antes en la interpretación gráfica, ahora vamos a ver cómo se calculan los límites más sencillos. Bien. Entonces decimos, el límite cuando x tiende a 2, ahora como ya tenemos una fórmula para nuestra función, escribimos en vez de f de x, escribimos nuestra fórmula. Entonces lo que yo hago para calcular mi límite, digo, esto tiende
En el límite usamos mucho las flechitas porque eso nos representa la tendencia, algo que se acerca a una dirección, no algo que es puro, es el punto. A nosotros no nos interesa qué pasa en el punto, sino qué pasa a los costados. Entonces lo que hago, digo, toda esta función, todo este límite tiende a ser el valor de la función en la que reemplazo a x por el número en el que quiero sacar el límite. Entonces yo en este caso es por 2, así que hago 2 al cuadrado, porque acá tengo una x, más 3 por 2, más 2. Entonces ahí hago mi cuenta, 2 al cuadrado 4, más 6, 10, más 2, 12. Entonces digo que en la función x al cuadrado más 3x más 2, cuando x tiende a 2, cerquita del 2, las imágenes tienden a ser el valor 12. ¿Sí? Acá lo mismo. Esto tiende a ser el valor en el que ahora yo reemplazo a mi x, ya no la reemplazo por 2 como en el anterior, sino que ahora la reemplazo por 0, porque a mí el límite que yo estoy analizando es cuando x tiende a 0. Así que yo digo que este límite tiende, o sea, esta función tiende a ser los valores de cuando yo reemplazo. 5 elevado a la 2 por 0. Entonces tengo 2 por 0, 0. Un número elevado a la 0 siempre da 1. Entonces digo que en mi función 5 a la 2x, cuando yo me acerco al valor 0, las imágenes tienden a ser el valor 1. Acá, ¿qué pasa? Yo acá decía antes, lo que hablábamos era de que para calcular mis límites sencillos, lo que tengo que hacer es reemplazar, hacer que mi límite tienda a ser el valor que da la función cuando reemplazo por su número, o sea, la imagen del punto. Acá tenemos que la x no está, pero como recién dije, el límite tiende a ser el valor de la imagen del punto. Esto, como una función constante, tiene un numerito solo, decimos que para todo el dominio de la función, las imágenes siempre son el valor de esa constante, 8. Entonces, para todos los valores de x, la imagen va a ser 8. Entonces, no importa a qué valor tienda x, que siempre el resultado del límite, cuando tengo una función constante, me va a dar el valor de esa función constante. En este caso, la función constante es 8, entonces el límite va a ser igual a 8. Si yo tuviera una constante límite cuando x tiende a 10 de 50, cuando mi función constante cambia, obviamente el resultado de mi límite también va a cambiar. Bien, esto es lo que vemos por ahora, es el inicio de todo lo que necesitan para hacer el primer trabajo. Tienen una parte en la que aplican lo que expliqué recién, la primera parte del video. Después tienen otra actividad en la que aplican esto, que lo que tienen que hacer es un poco buscar la imagen del punto y hacer estas tendencias. Para mí es muy importante que hagan las flechitas, porque no nos importa, no sacamos la imagen del punto, no nos importa qué pasa en ese punto en particular, sino nos importa qué pasa a los costados. Por eso tenemos que hacer las flechitas para indicar que es algo que tiende, que no es algo que vale específicamente, sino algo que tiende. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que estén bien, que tengan una buena semana. Chao.